bastante breve, no más de 20 minutos. Bien, junto con las dimensiones de la cultura, hay otro elemento que constituye el fenómeno cultural y que se denominan los niveles de cultura. ¿Qué son los niveles de cultura? Bueno, Kotak nos dice que la cultura puede expresarse en distintas dimensiones, pero también para efectos de analizar los hechos culturales, tú puedes mirarlo en distintas escalas. Los niveles de la cultura son distintas escalas en las cuales tú puedes observar los fenómenos sociales o culturales. Para este caso, Kotak nos presenta 3 niveles o 3 escalas dentro de las cuales pueden ser observados los fenómenos culturales. Esos son la cultura nacional, la cultura internacional y la cultura o la subcultura o dimensión subcultural. Voy a explicar brevemente cada una de ellas y vamos a buscar algunos ejemplos. Lo que se denomina la cultura nacional básicamente se relaciona con una forma de organización sociopolítica más extendida hoy en día en el mundo moderno, los estados nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura nacional es una construcción que está vinculada a los países, a los estados nacionales. Ese es el concepto, digamos, correcto. La cultura nacional, por lo tanto, es una colección de artefactos culturales, principalmente símbolos, ¿cierto? Como banderas, trajes típicos, conmemoraciones, fechas de fundación, ¿cierto? Tipos de cantos, fechas conmemorativas, entre otras cosas. Pues bien, todos esos elementos entonces se refieren a lo que se denomina la cultura nacional, y que es habitualmente un nivel de cultura que nosotros se nos enseña muchas veces. De hecho, desde que somos pequeños en la escuela se nos enseña la cultura nacional dentro de nuestro proceso de socialización, ¿sí? Te enseñan, ¿cierto?, cuáles son las vestimentas típicas, ¿cierto?, la bandera, la cueca, etcétera, etcétera, ¿sí? Pues bien, ¿para qué sirve esto? Estos elementos denominados la cultura nacional permiten que todos los individuos que vivimos dentro de un territorio llamado Estado o Nación, sepamos que hay ciertos valores comunes o símbolos comunes que para nosotros son significativos. Lo que es importante entender es que cuando nosotros conmemoramos la cultura nacional y cuando hablamos del mes de la chilenidad, por ejemplo, estamos hablando de una construcción, de un invento. Porque la cultura chilena, la identidad chilena, como por ejemplo la bandera, ¿cierto?, los símbolos patrios, la cueca, son construcciones artificiosas, ¿ya? En la realidad social, lo importante es que lo que realmente nos define como cultura son nuestras costumbres, nuestra forma de ser, nuestros patrones de comportamiento. Pero en este nivel, lo interesante no es hablar de eso. En este nivel, lo importante es celebrar ciertos símbolos que son para nosotros interesantes y que son importantes porque son comunes. Hay un autor, un antropólogo llamado Benedict Anderson, que tiene un libro que se llama Las comunidades imaginadas. Un libro que no lo vamos a revisar ni nada, pero para que ustedes tengan un poco el contexto. Benedict Anderson nos dice que el fenómeno de la cultura hoy en día, de la cultura nacional, es muy importante porque básicamente se nos ha enseñado de que cuando hablamos de cultura, hablamos de nación y de nacionalismo. Entonces hablamos de la cultura chilena, entonces ponemos la bandera por delante. Y entonces ponemos el baile de la cueca por delante, y por lo tanto quienes no aprenden o no se ajustan o no comulgan con esos símbolos, ¿cierto?, se pueden transformar incluso en nuestros enemigos. Ese es el germen del nacionalismo. El amor, ¿cierto?, no a la cultura, sino que a los símbolos culturales. La defensa del escudo, de la bandera, ¿cierto?, de los bailes, de las tradiciones, de la cazuela, qué sé yo. Pues bien, entonces es interesante porque la cultura nacional es una construcción colectiva, pero que es tremendamente importante porque nos confiere un sentido de pertenencia a un lugar en particular. Yo no solamente me debo a mi linaje, a mis ancestros, ¿ya?, sino que además me debo, una parte de mí se debe a la cultura nacional. Por eso yo tengo un carnet de identidad, un pasaporte que me habilita y me convierte en un ciudadano de esta cultura nacional. Yo tengo derechos dentro de esta cultura nacional. Hay símbolos que yo debo respetar dentro de esta cultura nacional. ¿Qué pasa si yo paso por alto ciertas tradiciones, ciertos ritos? Yo me meto en problemas. Recibo la sanción social, ¿cierto? Vayan a la calle y quemen una bandera chilena. A ver qué les pasa. ¿Cierto? Pues bien, no estoy diciendo que lo hagan, por favor. Pero eso ocurre, ¿cierto?
¿Qué pasa cuando hay gente, a propósito del tema de los conflictos sociales, que es un tema súper interesante del cual vamos a hablar también más adelante? ¿Qué pasa cuando la gente dice, ¿sabes que estoy cabreado de estos símbolos porque no me representan? Los voy a quemar, los voy a poner al revés, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Eso se denomina, ¿cierto? Eso se denomina, digamos, son actos sacrílegos, ¿no? Son actos que rompen con nuestros símbolos más sagrados, po. Por lo tanto, tú puedes sufrir una condena moral, social e incluso una condena legal, porque te vas a la cárcel. Claro, Jorge pregunta, ¿el anarquismo? Pues bien, hay algo de eso, ¿ya? Pero básicamente lo que tenemos aquí, digamos, que comprender es que la cultura nacional es una construcción, y es una construcción artificiosa, arbitraria, porque se imponen ciertos valores y ciertos símbolos culturales, pero es necesaria. Los símbolos, la cultura nacional, ¿ya? La cultura nacional es necesaria para todo pueblo y para toda sociedad. El tema es qué símbolos escogemos, si nos gustan o no nos gustan. O sea, si tú me preguntas a mí, yo la verdad que el escudo nacional, ¿cierto? No encuentro muchas gracias. Si me preguntan por el lema, ¿cierto? Por la razón a la fuerza, menos, ¿ah? ¿Cierto? Sin embargo, es un símbolo y está ahí. Me lo enseñaron, ¿cierto? Me enseñaron a cantar una canción, ¿cierto? Eh, la gente se emociona cuando escucha los acordes de una canción en particular. La cultura nacional y los artefactos culturales como la bandera y los símbolos están cargadas de elementos emocionales. ¿Mm? ¿Quién no se emocionaba cuando jugaba la selección La Roja de Todos, ¿cierto? La generación dorada en el Mundial y la gente se paraba con las camisetas, con la cara pintada y hay gente que se paraba frente al televisor y se ponía la mano aquí y cantaba y la gente que estaba en el estadio cantaba a grito pelado y lloraba, ¿cierto? Y era una cosa emocionante. Es emocionante cuando tú estás con otros tremendamente desconocidos, ¿m? Con los cuales posiblemente no compartes nada en absoluto, ¿cierto? Pero están juntos, por ejemplo, en un estadio o en un lugar con una misma camiseta cantando una misma canción. ¿M? ¿Y qué haces con ese tipo, ¿cierto? Con esa persona cuando estás en esos elementos, en manifestaciones grandes, ¿cierto? Donde se reúne, ¿cierto? La cultura nacional. Tú creas un sentimiento de hermandad, pero que también es artificial, pues. La gente en las fiestas patrias, la gente en los partidos de la selección es capaz de abrazar ciertos muy desconocidos, ¿cierto? Y dice, ¡ay, me siento parte de todo! ¡Qué la raja que esto!, ¿cierto? ¡Qué bacán que es!, ¿cierto? Eso es fabuloso, porque es un efecto, digamos, es una construcción cultural, ¿no? Pero es extraordinaria. Pues bien, hay otro nivel que se llama la cultura internacional, que es otra escala de los fenómenos culturales. En este caso, la cultura internacional está descrita por Kotak como una consecuencia del fenómeno de hibridación cultural o de la globalización, y es propia de los procesos de intercambio cultural. ¿Mm? Básicamente, las culturas internacionales lo que hacen son difundir o instalar ciertos patrones o ciertas costumbres que adoptan diversos tipos de culturas, que las adaptan y las transforman. ¿Mm? Son elementos, a veces son sistemas de pensamiento, a veces son creencias, ¿ya? A veces son rituales, a veces son códigos lingüísticos que rompen las fronteras culturales, ¿cierto? Que son ajenas a otras esferas culturales, pero que llegan ahí. Pero lo que ocurre allí es algo interesante, como ven en la foto. Esos son niños chilenos, ¿cierto? Disfrazados en, a fines de octubre para celebrar una fiesta llamada Halloween. ¿Mm? Ese es un hecho de la cultura internacional. Como, por ejemplo, el Halloween se ha instalado como una festividad y como un rito para los niños en este país, y sin embargo es una fiesta totalmente ajena. Pero el Halloween a la chilena no es lo mismo que el Halloween a la norteamericana, ¿cierto? ¿Mm? Hay cosas que la hacen a la chilena, es como también como la Navidad, pues la Navidad a la gringa, ¿cierto? Con ese traje pascuero, comiendo cosas invernales en pleno verano, pero además con la cosecha chilena, ¿cierto? Transforma la fiesta de la Navidad, ¿cierto? En una fiesta que tiene elementos internacionales, pero que tienen también cuestiones propias del lugar. ¿Mm? La cultura internacional entonces tiene eso, tradiciones que de repente son súper ajenas a estos lugares, pero que las conmemoramos, pero obviamente las adaptamos, pues las reinterpretamos. ¿Mm? Hay gente que hoy en día está empezando a conmemorar en febrero, entre enero y febrero, el Año Nuevo Chino. ¿Sí?
Es cierto, en Chile hay gente que está conmemorando el Año Nuevo Chile y hace rituales, ¿cierto? Y ahí prende incienso y come comida china. ¿Mm? Y se tira el I Ching, ¿no? Entre otras cosas. Pues bien, eh, aquí entonces encontramos costumbres, gustos, modas, formas de hablar, ¿cierto? Que vamos adoptando. ¿Qué elementos culturales internacionales forman parte hoy de nuestra idiosincrasia, de la cultura chilena, esta cultura tan híbrida que tenemos? ¿Mm? Hay que ver también los propios procesos migratorios, porque los procesos migratorios son procesos de intercambio cultural. Si cuando nosotros recibimos, y en este momento estamos, básicamente tenemos casi 1,5 millones de personas que no son nativos de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, y que viven con nosotros, ¿ya? Junto a nosotros, y también se han asimilado culturalmente, ellos son portadores de elementos, de patrones culturales que provienen de otras tradiciones culturales y que nosotros vamos incorporando también. ¿Mm? Entonces, esos elementos se integran a nuestra cultura en la gastronomía, en nuevas palabras que vamos incorporando, nuevas modas, nuevas formas de vestir, nuevos modelos, qué sé yo, nuevos modelos, ¿cierto? Culturales, qué sé yo, literarios, artísticos, en fin. Llega nueva música, llegan nuevos sabores, nuevos aromas, llegan nuevos acentos. Com- eh, por ejemplo, ¿qué me pueden decir ustedes dentro de la cultura internacional, la cultura del K-pop, la cultura del pop? ¿Ya? Por ejemplo, el pop, el arte popular anglosajón, forma parte de la cultura internacional. De hecho, muchos de los valores hoy en día que comparte el mundo global han sido difundidos mediante el tema del arte y de la cultura pop. Cuando me refiero al arte y la cultura pop, me refiero a cosas como el cine comercial, la música, ¿cierto? Nosotros todos los días escuchamos música. No estamos escuchando sonidos ancestrales de nuestra tierra, ¿m? Que son maravillosos, pero la mayoría de nosotros somos consumidores de cultura internacional, po, ¿cierto? Vestimos a la usanza internacional, nos gusta usar palabras, ¿cierto?, que se utilizan en el mundo, porque esa manera también nos vinculamos con los demás. Escuchamos canciones que también escuchan nuestros amigos en otras partes del mundo. ¿M? Eso es la cultura internacional, eso se denomina la cultura internacional, una cultura propiamente global, además. ¿M? Finalmente encontramos un tercer nivel que se llama el nivel de las subculturas. Es la escala microsocial en donde ustedes pueden observar las relaciones sociales y culturales. Pues bien, ¿qué son las subculturas? Las subculturas son grupos, ¿cierto?, de individuos que básicamente comparten conjuntos de patrones de comportamiento, formas de identificación, símbolos, códigos lingüísticos, tradiciones específicas, ¿m? Que los individuos que comparten ese grupo obtienen o adquieren. Quienes no forman parte de ese grupo, ¿cierto? Se mantienen un poco al margen. Por eso se denomina subcultura, porque son unas especies como de pequeños grupos culturales o pequeñas esferas culturales que tienen sus propios patrones incluso de comportamiento. ¿M? Hay una multiplicidad de subculturas presentes dentro de estos otros niveles culturales. O sea, dentro de la cultura nacional, que es la cultura oficial, ¿ya? Coexisten otras subculturas dentro de nuestro país. ¿M? Por ejemplo, dentro de la gran cultura nacional chilena y los símbolos patrios, la chilenidad, etcétera, etcétera, también existen las colonias, ¿cierto? Lo que se llaman las colonias, ¿cierto? Las colonias migrantes. Son subculturas, pues los colectivos migrantes, los nuevos y los antiguos, son subculturas, pues. En esta región tenemos colectivos migrantes que han formado parte del proceso cultural, ¿o no? Cuando se habla de la colectividad alemana, de la colectividad italiana, de la colectividad española, que es una de las más antiguas, evidentemente, cuando se habla de las nuevas colectividades que han llegado, la colectividad venezolana, colombiana, etc. Todas estas colectividades son subculturas. ¿M? Las comunidades religiosas, ¿m? Las agrupaciones religiosas son subculturas. Distintos tipos de grupos sociales, por ejemplo, grupos scout, eh, comunidades y territorios, por ejemplo, una comunidad insular en las Islas Huichas, por ejemplo, constituye una subcultura, un universo cultural propio, particular, con sus propios códigos. La comunidad de Isla Mocha, por ejemplo, la gente que vive en Bifiri, son subculturas también en sí mismas. Las clases sociales, los segmentos sociales también son subculturas porque comparten formas de vida distintas de las demás. ¿Mm? ¿Cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de las clases sociales como el ser persona de clase alta, ¿cierto? Se comparten ciertos valores, ciertas costumbres, ciertas formas de ser. Las personas del mundo, ¿cierto?, que se consideran gente pobre o de clase baja, ¿m? Tienen formas de hablar, ¿cierto?, códigos que comparten, ¿m? Incluso representaciones sociales, estigmas, estereotipos, ¿ya? Porque las subculturas
se relacionan entre sí a través de también de actos de discriminación, de vinculación, de conflictos, de tensiones. La gente campesina y la gente urbana constituyen sus culturas en sí mismas. No es lo mismo ser una persona, un citadino, que un campechano. Se habla distinto, se comprenden cosas distintas. Pues si para moverte en la ciudad necesitas entender la cultura de la ciudad, saber moverte, saber comunicarte dentro de la ciudad. Todos estos elementos, ¿cierto? Y estos grupos contienen sus propias formas culturales. Pero aquí hay una diferencia interesante. Todos estos grupos subculturales ya incluyen las tribus urbanas, las famosas tribus urbanas también, ¿ya? Los grupos o colectivos juveniles también, ¿ya? Pero aquí hay una particularidad. Las subculturas forman parte de la cultura mayor y están integradas fuertemente a la cultura mayor. No tienen problemas con la cultura mayor. Pueden tener de mente ser medio revoltosos, medio críticos, en fin, pero se siente parte de la cultura mayor y eso es importante, ¿ya? Es decir, no están completamente cerrados ni aislados. ¿Mm? Por ejemplo, un grado de vinculación fundamental que tienen es que todas estas subculturas deben compartir y adecuarse a las normas básicas y legales. ¿Mm? Si un grupo subcultural transgrede las normas, por ejemplo, una secta religiosa, ¿cierto?, que llama a devorarse a las ancianas de tercera edad que viven solas, claramente va a contraer las normas y va a entrar, ¿cierto?, van a ser encarcelados, y van a ser proscritos. ¿Mm? Como ha existido, pues, algunos grupos o sectas que han sido proscritos porque promueven prácticas que rompen todo vínculo con la sociedad mayor. De hecho, quieren acabar con la sociedad mayor, ¿cierto? Y hay casos documentados. Las subculturas en sí mismas, en general, resguardan ciertas cosas propias, pero mantienen vínculos con las otras subculturas y con la cultura mayor. ¿Mm? Ven, hay un cuadro que les permite ejemplificar distintos tipos de contextos subculturales. Y de hecho, una cosa importante, todos nosotros pasamos y transitamos en este largo proceso de la socialización, transitamos por distintas esferas subculturales. Es más, todos nosotros nos constituimos, ¿cierto? Y formamos parte hoy de varias esferas subculturales. Si ustedes ven ahí en pantalla, todos ustedes pertenecen a más de una esfera subcultural. ¿Mm? Si tú sigues, por ejemplo, algún tipo de culto religioso, perteneces a una subcultura en particular. Si tú sigues otro culto religioso, perteneces a otra subcultura. Si tú provienes de tal lugar, respecto a, por ejemplo, si vienes de una zona urbana o rural, si perteneces a un pueblo, perteneces a una aldea, si perteneces a un colectivo, por ejemplo, un colectivo etnorracial o, por ejemplo, de género, también hay subculturas ahí. ¿Mm? Entre otras cosas. ¿Ven? Ahí ven varios ejemplos. Ustedes pueden buscar, investigar, ¿cierto? Y de hecho, integrar a a cuántas subculturas pertenezco yo y pueden hacer una lista. ¿Mm? Como les comentaba, y Kotak nos dice en la página 41, ya terminando el capítulo, que la subcultura y la cultura es controvertida, es compleja, está llena de tensiones, porque los individuos tendemos a la cooperación, pero también tendemos al conflicto, ¿ya? Pues bien, lo que existe es que nosotros los individuos por sí solos no podemos vivir dentro de la sociedad, debemos agruparnos. ¿Se acuerdan que yo les decía un rasgo universal social fundamental es el gregarismo? Nos gusta estar apatotados, pero nos gusta estar apatotados con personas, con gente con la que nosotros compartimos ciertos elementos culturales, ¿ven? Compartimos ciertos valores, nos entendemos, nos comunicamos bien, ¿cierto? Nos gusta el mismo equipo de fútbol, nos gusta la misma moda, nos vestimos igual, seguimos al mismo Dios, en fin. ¿Se dan cuenta? Las subculturas son espacios en donde los individuos nos integramos con otros con los que compartimos ciertas formas de vida. ¿Mm? Pues bien, el tema es que en esa búsqueda de vincularnos en espacios subculturales, ocurre que a veces hay conflictos, tensiones entre distintos grupos subculturales. Por ejemplo, hay subculturas o grupos subculturales que se oponen en sus formas de vida. ¿Mm? Por ejemplo, las famosas tribus urbanas, ¿cierto? Respecto a grupos ultraconservadores que ven en los chicos de la tribu urbana cierto pecado, ¿cierto? Que contravienen las normas de Dios, que estos chicos que parecen chicas, ¿cierto? Y por eso, por ejemplo, uno puede encontrar en la subcultura religiosa mucho conservadurismo respecto a ciertas normas. Todos los grupos subculturales, unos más que otros, tienen pretensiones de universalizar sus patrones culturales. Pongan atención. Hay algunos grupos subculturales que son más tolerantes, ¿sí? Pero hay otros que tratan de imponer
¿cierto? Y de imponerse por sobre otros. Y ahí es donde está el germen del conflicto social. Si el conflicto social está lleno de conflictos subculturales, ¿m? Conflictos etnorraciales dentro de estas grandes sociedades, ¿m? Grupos religiosos que atentan contra otros. De eso tenemos colecciones de hechos, ¿ya? Hoy en día en el mundo. Gran parte de los conflictos subculturales en el mundo y de discriminación y de odio tienen que ver con conceptos como pertenecer a una subcultura racial, migrante, religiosa, entre otras. ¿Mm? Pues bien, lo que ocurre es que hay otro tipo de fenómeno subcultural más radical y que se distingue y se diferencia de una subcultura y que se denominan las contraculturas. ¿Qué son las contraculturas? Básicamente, las contraculturas son grupos o movimientos de individuos, ¿ya?, de carácter social o cultural que se oponen abiertamente a la cultura oficial o dominante, ¿m? O a la cultura hegemónica. Están en contra de los mandatos culturales y lo declaran abiertamente. ¿M? Ahí está el hecho contracultural. Es una reacción, ¿cierto?, activa, discursiva, evidente en distintos planos, porque uno puede tener opciones contraculturales de distinta naturaleza. ¿M? Pero básicamente se caracteriza por una crítica abierta, directa o indirecta a distintos elementos del orden social establecido. ¿M? Por ejemplo, hay contraculturas que apuntan básicamente a elementos del orden social económico. Hay otras subculturas o contraculturas que están en contra de los elementos morales hegemónicos. Otros están en contra de los elementos de género, ¿cierto?, de los mandatos culturales hegemónicos. ¿M? Las contraculturas escogen determinados niveles en los cuales, ¿cierto?, ponen el énfasis de criticar o de oponerse. ¿Y por qué razón? Porque tanto las subculturas como las contraculturas, y sobre todo las contraculturas, son individuos que de manera activa quieren promover el cambio y la transformación de esas estructuras sociales. ¿M? Por lo tanto, lo que hay en la contracultura es una actitud, un discurso, una parada, una propuesta, ¿m?, un sistema de creencia, una estética, ¿cierto?, que apunta a manifestar disconformidad, malestar, frustración, indignación o resistencia frente a cosas que tú y otros grupos de individuos sienten que les afectan. ¿Mm? Este es el germen de un fenómeno que vamos a ver al final de este curso, que se denomina el fenómeno del cambio social y de los movimientos sociales. Porque en el germen de los movimientos sociales están las subculturas, los grupos subculturales, pero sobre todo los grupos contraculturales. ¿Mm? De contracultura tenemos múltiples ejemplos a través de la historia. De hecho, el concepto de contracultura nace más o menos en el mundo anglosajón, particularmente en Estados Unidos en la década del 60. ¿Ya? Desde ahí en adelante se empieza a hablar de la contracultura. Tú la contracultura la puedes encontrar en la estética o en la moda. El movimiento hippie fue contracultura. ¿Mm? Pero también puedes encontrar otros movimientos contraculturales mucho más radicales en las formas en que se expresan. Y ahí tienes, por ejemplo, grupos que van desde el anarquismo, ¿cierto?, grupos contraculturales más duros, incluso algunos que han sido considerados grupos terroristas, ¿ya?, que básicamente tienen propósitos contraculturales. ¿M? Pero también tienes grupos artísticos, ¿cierto?, que manifiestan posturas contraculturales a través del arte, las tesis, ¿cierto? Pues bien, ahí entonces les dejo un par de videos bien interesantes que explican un poco más en detalle. El primero, el video que les dejo allí, es de un canal un canal español, una universidad española de educación a distancia. Este que ven aquí, el primero, que explica el fenómeno de la contracultura. Y muestra algunos ejemplos bien interesantes. Y en los otros son un par de artículos que les permite a ustedes entender cómo la contracultura opera en distintos niveles. Por ejemplo, el estallido social chileno y la contracultura. Mire, el estallido social es un fenómeno sociológico tremendamente relevante en el último tiempo en Chile porque es un fenómeno contracultural de enorme relevancia. ¿Por qué? Porque el estallido social no solamente tuvo protestas callejeras o disturbios, ¿cierto?, contra la fuerza pública, que en realidad fueron lo minoritario, pero pucha que le dimos color. Porque el estallido social estableció también una mirada contracultural para desafiar estéticamente al orden establecido. Quienes
de ustedes hayan podido viajar a Santiago en los meses posteriores al estallido social y recorrieron la zona cero, como se le llama, se pueden haber dado cuenta de que no solamente era un campo de batalla, ¿cierto?, poblado de carabineros, sino que también estaba lleno de manifestaciones contraculturales. Todos estos elementos que ustedes ven acá son manifestaciones contraculturales, son chocantes, ¿no? Sí, po, porque eso es lo que buscan las manifestaciones contraculturales, po. Chocar porque se oponen a las normas establecidas, pues provocan. ¿Y para qué provocan? Para instalar conversaciones y discursos y discusiones. Es decir, yo meto ruido y hago escándalo, ¿cierto? Y me paseo pilucho por la calle, básicamente porque quiero que me presten atención porque hay algo de lo que tenemos que hablar. Hay algo que me pasa a mí o a otros como yo, o nos pasa como sociedad, de lo cual tenemos que hablar de una vez por todas. El estallido social fue un estallido no solamente en términos ciudadanos y de conflictos civiles contra la fuerza pública, ¿ya? El estallido social fue también un evento de carácter contracultural en toda su dimensión artística y estética. ¿Mm? Este link le permite a ustedes, por ejemplo, ver el registro que hizo una serie de estudiantes, de personas de ciencias sociales, de arte, de cultura, etcétera, para registrar distintos tipos de manifestaciones contraculturales, ¿sí?, que se sucedieron durante los meses de 2019. ¿Sí? Pues bien, ahí entonces tienen un poco la aproximación a esto. Entonces, un poco la actividad y la invitación es que en grupo o por separado, como ustedes quieran, pueden investigar una subcultura en particular, incluso alguna con la que ustedes se sientan vinculados, ¿no? Ustedes pertenecen a subcultura. Busquen información, investiguen un poco más, vean sus orígenes, cuáles son los rasgos particulares, de dónde proviene esta tradición, ¿cierto? ¿Por qué se adaptó así? ¿Cuál es su discurso? Ustedes, me imagino, muchos de ustedes simpatizan o incluso pertenecen a movimientos contraculturales. Pues bien, escojan uno y también pues, búsquenlo, descríbanlo. De esto les voy a preguntar en la próxima clase al inicio, ¿sí? Pues bien, en la próxima clase hablaremos de dos conceptos tremendamente importantes para el entendimiento de lo que son las relaciones multiculturales, y son el concepto del etnocentrismo y del relativismo cultural. Desde ya, entonces, repasen este contenido en el capítulo 2 de Kotak, donde se explican ambos conceptos, ¿sí? Los vamos a desarrollar más en detalle y vamos a ver algunos ejemplos también en la próxima clase. Muy bien, esos han sido los conceptos y contenidos de la clase.